Abriendo el ciclo de entrevistas en Ocumare del Tuy, el día de hoy estoy contento porque uno de los muchachos que he tenido el privilegio de trabajar con él, bueno, de aprender con él y de contagiarme de esa nueva generación, es Julito Petit. Nosotros conocemos como Julito Petit, Julio César Marcano Petit. Y bueno, bienvenido a la Estación Libre, gracias por aceptar esta invitación, mi hermano. Contento de que estés aquí. Primero y principal, gracias por la invitación, porque después de tantos años trabajando y compartiendo tanto momentos como radio, a la vez de aprendizaje, me hayas tomado en cuenta para realizar por primera vez este nuevo formato y que se vaya desarrollando de igual forma la idea de tener una escuela por la cual jóvenes como nosotros podamos sentir esa libertad para comunicar. ¿Cómo se siente crecer en el mundo de la radio? ¿Cómo lo has vivido? Eso es una pregunta que tiene dos vertientes, dos ramificaciones. La primera en el sentido familiar, para nadie es un secreto que vengo de una familia de gente de radio, abuelo locutor, papá productor, operador, y que eso te hace crecer netamente con el entorno musical. Siempre hay una canción sonando de fondo, siempre hay una comparación acerca de quién dijo esto y cómo lo dijo. Entonces, desde muy pequeño, teniendo esa influencia realmente, y esto creo que vendría cayendo de sorpresa, a mí de pequeño no me gustaba la radio. No me gustaba porque estaba en todos lados. Y entonces, eso era como una cuestión de saturación. El hablar perfectamente, el cuidar cada palabra que se dice, me causaba a mí de pequeño como una incomodidad, un ligero dolor de cabeza. Claro, era un niño. Considero que era válido. Pero a medida que iba creciendo y luego de haberme graduado del liceo, habían cosas que me parecían fascinantes, en especial el hecho de que el locutor que no tenía guión tenía que improvisar. Entonces siempre me llamó la atención, diferentemente del gremio, la cuestión de improvisar. Pero el momento en el que me enamoré de la radio como tal fue que en una ocasión estaba en una emisora y el locutor no sabía qué decir. Típico. No sabía qué decir, se había quedado en blanco. La otra cuestión, no sabía qué temas colocar. Y era una emisora relativamente moderna, pues. Entonces yo tenía como que los recuerdos frescos de canciones que yo escuchaba en fiestas que asistía por esos momentos, por esos entonces. Y le dije, coloca este tema. Coloca luego... ¿Tú estabas ahí? Sí, estaba viendo todo y coloca este tema. Coloca este otro tema. Entonces, que bueno, no sé qué decir. Y yo, ¿en qué fecha estamos? Recuerdo que creo que era 23 de octubre, algo así. Y entonces busqué rápido efemérides. Di esto, di lo otro. ¿Qué sucede la semana que viene? Tal día como hoy. Y entonces, que las cosas fueron dichas tal y como yo quería, me llamaba bastante la atención. Y de esa manera comencé a producir. Así comenzó a producir nuestro amigo Julito Petit. Que estamos hablando de qué edad recuerdas que tenías en ese momento. Y tenía 16 años. Y a mí lo que más me impresionó, que era que yo estaba haciendo era realmente un favor. Claro. Nunca esperé tener un reconocimiento o que en la parte final del espacio, porque llegué fue a mitad del programa, dijeran en la producción Julio César Marcano. Entonces te soy productor. ¿Qué es producción? ¿Qué es eso? No, bueno, producir es lo que acabas de hacer. Armar un programa, un guión y saber decir qué es lo que yo voy a decir, me dijo el locutor en ese momento. Pero es muy interesante esto porque todo el mundo conoce, bueno, en la región conocen a tu papá como productor de infinidades de programas. Entonces en ese momento no será alguna influencia que existía o eso como dicen, como digo constantemente, hijo de gato caza ratón. O sea, ¿no lo interpretaste de esa manera? Realmente, o sea, sí y no. ¿Por qué? Porque sí hay algo que no se puede negar, es la influencia genética. O sea, sí considero que hay en la sangre que corre por las venas de uno, siempre está como que esa cuestión que viene de la familia. Sin embargo, la influencia real que yo tenía para ese entonces era el tipo de contenido que consumía en las redes sociales. Siempre era alguna cuestión musical, las cuestiones de la farándula que en ese momento me gustaban mucho. Y eso fue el tipo de programas que veía, era lo que me hacía redactar en ese entonces de tal manera.
Excelente. Bueno, estamos en presencia de un productor y precisamente esa es la segunda pregunta. ¿Qué es la producción de radio? Ya en ese momento, de alguna manera sin saberlo, estabas produciendo un programa. ¿Qué es para ti la producción y la importancia que tiene siempre, ¿no? En el mundo de la comunicación estamos hablando de radio, pero ¿qué es la producción? Eso es una respuesta muy amplia y realmente siento que la puedo hasta romantizar. Con todo respeto a las personas que también hacen las funciones de operador, con todo el respeto a las personas que únicamente hacen la función del locutor, el productor está en todo. Porque puede ser que un operador produzca un programa, puede ser que un locutor produzca un programa, pero siempre tiene que ser el productor. Entonces cuando hay personas que simplemente el talento que tienen es producir, siento que lo desarrollan de una manera tan espléndida. Entonces respondiendo a la pregunta como tal, precisamente producir es la vida. Producir es la vida, es el amor, es el alma de todo lo que vaya a llevarse a cabo en diferentes tipos de programas. Y cada uno de los programas y su estilo tiene su propia magia. Bueno, vaya respuesta, ¿no? Eso es para aquellos que nos tomamos con calma el hecho de producir. Lo importante de la producción, no basta con tener una buena voz, no basta con querer estar en el mundo de la comunicación, hay que tener ideas y producción y no se asusten porque no solamente se trata de... No, o sea, hay personas como ya sabemos que pueden ser solamente locutores, la imagen, moderadores de un espacio y detrás hay un grupo de personas que producen. ¿Sabes que yo siempre tuve la curiosidad de preguntarte algo, Julito? Porque yo como joven fui muy crítico de la radio, fui muy crítico de la radio antes de hacerla, haciéndola, comenzándola a hacer. Y te digo, bueno, en esos momentos que veías la radio, decías que no te gustaba, pero cuando comenzaste a vincularte con la radio, ¿cuáles fueron las principales críticas que nos viste a nosotros que ejercíamos esa función de locutores y productores en ese mundo de la radio? Las críticas, las primeras críticas que realicé, siempre se basaron en lo monótono. En un momento, no, y sin criticar, sin ofender a nadie, siempre llegó un momento en el cual escuchaba lo mismo en diferentes lugares. No estoy diciendo que mi aporte a estas alturas, porque realmente estoy muy nuevo. Puede considerarse que sea todavía uno de los novicios de esta nueva generación de locutores. Sin embargo, en ese momento mi crítica siempre fue lo mismo, siempre los géneros musicales tradicionales y siempre el hecho de tener la interacción de manera directa, pero no directa al mismo tiempo con la audiencia. Hay personas que la manera por la cual les gusta interactuar, sea por un buen comentario brindado, sea por una noticia que sea veraz, que sea sincera, que sea la verdadera noticia de lo que se está diciendo. Sin embargo, en ese momento notaba muchísimo que eran saludos, las personas que se encuentran en sintonía, ya eso lo hacían... Como leer mensajitos, es lo que dicen, leer mensajitos. Únicamente leer mensajes y que en eso se fueran 2 o 3 horas de programación. Wow. Entonces, eso es lo que yo veía y criticaba muchísimo, porque en ese momento yo apenas estaba realizando el primer curso de locución. Quiere decir que si ahorita tengo la voz fina, en ese momento la tenía aún más, contando que era un poquito más joven. Y también que me lograba comer todas las letras posibles. Entonces veía, hay personas que tienen la voz educada, que tienen la voz gruesa, la voz grave, que conectan con las personas y no la aprovechan. Y esa fue mi primera crítica. Hay que aprovechar realmente los dones que tenemos y las cosas por las cuales hemos trabajado. Por eso es que me enfrasqué tanto en el ámbito de la producción. No, muy interesante. Hago esta pregunta porque siempre tomo datos. Tomo datos porque... Por eso me gusta hablar contigo, porque no me gusta quedarme en el aparato. Siempre es bueno tratar de llegar a las nuevas generaciones. Hay fórmulas que funcionaron y nos fascinan, como la radio tradicional que existe y va a existir siempre y que nos apasiona, pero es bueno hablar con la nueva generación que quiere, que están escuchando, que exigen de un locutor de la producción de un espacio. Ahora te digo, ¿cómo ves la radio actualmente? ¿Cómo ves el mundo de la radio?
actualmente, ya que te has vinculado a él, que lo conoces, que tienes colegas, que tienes amigos, que has producido distintas cantidades de programas con tus 19 años? ¿Cómo ves la radio hoy en día? Hoy en día considero que la radio igual que la música, está pasando por un proceso del cual ya se vivió muchísimos años anteriores, y eso está evidenciado, está en los libros, los pueden buscar por internet. La radio actualmente está buscando una nueva tendencia, está buscando realmente su zona de confort, su comodidad. Sin embargo, las cuestiones que ahorita cambian los factores de la radio también son las redes sociales y todos los otros medios que se pueden utilizar para comunicar. Sin embargo, considero que ahorita hay una sola cuestión por la cual la radio se puede mantener y puede buscar sus nuevas tendencias, sus nuevas maneras de seguirse diversificando, porque ahí viene la palabra, la diversificación. Mientras la noticia se va por lo visual, se va por lo que se puede mostrar en las redes sociales, porque hay redes que no tienen ningún filtro, ningún tabú de mostrar cosas crudas como un asesinato y todo lo demás, aunque ahorita eso es una cuestión que se ha cristalizado bastante, se puede evidenciar más rápido por ese tipo de medios. Sin embargo, hay personas que se van por lo tradicional y prefieren escuchar la voz de peso por la radio, pero la música no funciona de esa manera. Muy interesante. La música siempre va a tener una voz que necesita que esté presentada, porque incluso si no es la música son los cantantes que figuran como artistas. Entonces ya poco o nada tiene que ver si el cantante tiene talento o no, sino que se necesita alguien que te diga de dónde realmente viene ese cantante. Por eso es que hay tantos shows de internet, tomo como referencia antes que fueran famosos, tomo por ejemplo también algunos podcasts que se hayan realizado, que está bien, son formatos de internet de larga duración, pero que toman sus raíces en la radio. Claro, aquí comenzó todo y por eso estamos tratando de adaptarnos, de crear y abrir espacios donde también podamos expresarnos a nivel audiovisual y que pueda quedar este material en las redes sociales y vincularnos a la radio. Es muy interesante la respuesta de nuestro amigo Julito Petit, hablando de cómo ve la radio hoy en día. Y te hago la pregunta base para esos muchachos que todavía me lo sigo consiguiendo en talleres, cursos de locución, que les apasiona el mundo de la radio. Hay, como todo, pues, hay una adaptación que está viviendo la radio como lo estaba viviendo o ya lo ha vivido el mundo de la música. Hay una forma distinta de ver el negocio de la música ahora. ¿Se puede vivir de la radio actualmente o piensas que va a venir nuevos conceptos donde todos nos vamos a adaptar para que la radio sea comercialmente viable? Ya lo es para muchos que la ejercen y que la vienen ejerciendo hace muchos años y que tienen sus estrategias claras en el mundo de las ventas. Pero, ¿qué crees en el ambiente comercial? ¿Cómo ves a la radio actualmente y qué crees que se pueda mejorar en ese aspecto? Bueno, aquí también tengo una especie de crítica, debido a que el sistema comercial realmente se ha dejado influir bastante por aquellas personas que hacen contenido para redes sociales. ¿Qué te quiere decir eso? Que las personas siempre están buscando tendencias. Quiere decir también que un día estás aquí, otro día puedes estar aquí. Y eso te puede dejar de hacer funcional para algunas empresas. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente con las personas que trabajan en radio? Que no terminan de cristalizar una idea o no terminan de hacer una estrategia para que al momento de financiar eso o de llevar la propuesta a un negocio le den el visto bueno, le den el positivo, que ahí es donde ganan los creadores de contenido. Y no tengo ningún tipo de crítica, porque al contrario, he visto que eso funciona muy bien y que incluso hay muchos locutores, muchas personas que trabajan en el gremio que han intentado hacer eso y les ha ido de maravilla, porque ya vienen con los conocimientos también de la emisora, de las estaciones, y que son cosas que realmente se complementan muy bien. Ahora bien, lo que realmente considero que necesitamos las personas que trabajamos en radio para seguir o para poder vivir de esto es una estrategia. Estrategia. Una estrategia, sí. Y lo digo porque lo diferente siempre llama la atención. Siempre tiene el punto de vista total, el punto de enfoque o el centro de atención
de algo, porque viene por la totalidad. Te pongo de ejemplo nuevamente en la música. El año pasado, año 2021, estaba muy de moda lo que era el reggaetón y empezó a saturar. Empezó a saturar, aunque había muchas canciones que se iban pegando y se iban pegando y seguían los mismos artistas. Vino Rauw Alejandro y estrenó una canción totalmente diferente. Ahora bien, el enfoque se dirigió en esa canción. Esa misma analogía se puede, no solo en la radio, se puede utilizar para cualquier tipo de promoción, cualquier tipo de propuesta, siempre y cuando tú busques una manera de hacerlo diferente y tener la paciencia o la esperanza de que eso dé frutos, tiene la mitad de la batalla ganada. Me pareció interesante cuando nombras a Rauw Alejandro. Dices, podría yo decir, no sé si lo interpreto de tu criterio, que esa estrategia que utilizó sin saberlo, obviamente las cosas no se hacen sin saberlo, las cosas que están pensadas tienen alguna intención. Claro. Rauw Alejandro ha influido a partir de ese momento en la creación de la música después o cómo se maneja la música ahora. ¿Influyó eso? Te voy a explicar una cuestión. O sea, la respuesta corta es sí. Sin embargo, hay siempre una persona que lo hace primero. Tomo de ejemplo años anteriores. Bad Bunny había estrenado un tema del mismo tipo, Otra Noche en Miami, en el 2018. En el 2020, no recuerdo, pero hubo otra persona, el mismo Rauw Alejandro, estrenó un sencillo de nombre Algo Mágico. Pero fue en el 2021 que terminó explotando como tal toda esa influencia. Y a partir de esa canción, varios artistas cogieron por ahí y tomaron esa influencia y eso terminó siendo autosustentable para la industria musical. Porque eso también ha llevado a colaboraciones de los artistas latinos con artistas anglosajones. Volviendo a la analogía de la radio. Si en este momento hay una persona que está tomando una iniciativa de promover algo, tiene que tomar en cuenta de que eso es un proceso. Puede ser que te salga bien a la primera, puede ser que no. Importante es nunca abandonar, que la idea nunca fallezca y también que mientras vas creando tener, no sé, en un cuaderno, en un bloc de notas, una segunda y una tercera opción, porque si no es la primera, no es la segunda, quizás la tercera sí lo sea. Muy interesante, yo creo que no va a ser la primera vez que hable con Julito porque hay muchas ideas que tengo y bueno, no acostumbro a hacer los podcasts tan largos para que la gente lo pueda disfrutar y también para que puedan venir a hablar de otros temas más profundos. Tengo dos preguntas basadas en esto musicalmente. Comenzamos con la radio, nos fuimos a la música, pero esa analogía está interesante porque se relaciona. Y bueno, y también no me gusta hablar crítico de la radio porque tengo muchos amigos y no es por eso tampoco, sino es el hecho de que no se entienda mal. O sea, es como ideas a la par, respetando el trabajo de cada quien. Yo pienso que es válido tratar de promover, sobre todo para las nuevas generaciones, que se pueda hacer una radio diferente. Ya que hablamos de la música, ¿qué piensas de estos dos merengues que están sonando actualmente y que están súper pegados? El de Bad Bunny, el de Rosalía, ¿tiene que ver con lo que me acabas de decir? Hago un inciso con el tema anterior. Si alguna persona que trabaja en la radio se sintió ofendida con algunas de las respuestas que yo acabo de emitir, de verdad me disculpo de todo corazón, porque hay cosas que se tienen que aclarar. Realmente si alguna persona emitiera la clase de comentarios que yo acabo de emitir, me sentiría también un poco ofendido, pero también estaría tomando en cuenta que no soy la única persona que trabaja en este medio. Y tampoco soy la única persona que se ve afectada por decisiones que hayan tomado otras personas que trabajan, contribuyen, ya sea para bien, ya sea para mal, en este mismo medio de comunicación. Sin embargo, yéndome también por otra respuesta, antes de volver a lo de la música y los merengues, para las personas que están comenzando en este medio, tienen que tomar en cuenta que esto es un trabajo de mucha voluntad y también de tener una postura clara acerca de lo que vale tu trabajo y acerca de lo que vale lo que haces. Porque si tú te pules, si tú te perfilas como un tremendo creador de contenido para publicidades de negocios, tú no puedes pretender que al momento de lucrarte puedas ser por debajo de lo que vales, porque estarías menospreciando lo mismo que tú estás haciendo. Ahí la dejaré. Ahí lo dejas. Ahí lo dejo porque, mira, y he sido no partícipe, porque realmente estoy
en ese proceso de encontrar mi manera de vender las cosas. Sin embargo, hay varios planes o varias estrategias a corto plazo que he intentado y que me han salido muy bien, y eso realmente lo agradezco. Pero he escuchado y he tenido el gusto de toparme con gente que realmente tiene unas ideas monstruosas y con el factor radio terminarían de explotar y todavía no en ese paso a arriesgarse. Pero sin embargo, dejaste la pregunta No, abierta. dejo la pregunta al aire de la cuestión de los merengues. La cuestión de las tendencias, sí. O sea, volvemos y repetimos, siempre hay una persona que lo hace primero, y desde el año 2020, 2021 se han visto como que esa nostalgia de tratar de rescatar el merengue, esos mambos electrónicos. Veas el caso de Gustavo Elis, que hicieron un disco netamente de bachata y merengue, el último disco de Chino y Nacho. Y entonces luego en el finales del 2021 a inicios del 2022 viene este colombiano Ryan Castro y saca el tema Mujeriego, donde incorpora merengue y reggaetón al mismo tiempo. Entonces realmente no sabemos si Bad Bunny se inspiró de ese tema para lograr sacar el segundo tema de su último álbum, pero lo que sí es cierto es que terminó logrando que eso explotara nuevamente. Y también influyen mucho las letras y también los 15 segundos para promocionar el tema en las redes sociales. Entonces, el TikTok. Entonces son cuestiones de que nuevos artistas, o sea, es cuestión de tiempo de que se terminen sumando a ese movimiento también, y que a su vez personas que participaron en el género en tiempos anteriores se suman a una nueva vuelta. O sea, no sería sorpresa para nadie si el día de mañana saca Elvis Crespo una colaboración con Bad Bunny. ¿Tienes algunos referentes? Siempre que hablo contigo me mencionas algunos referentes de la radio caraqueña que me puedas mencionar. Es interesante, ¿no? Saber qué escucha tanto en radio, me vas a decir primero radio, luego pasamos a los podcasts. ¿Qué podcast escucha? ¿Qué podcast visita nuestro amigo Julito Petit? Comenzamos primero con radio, locutores, programas. Ok, mira, locutores como tal, eso es una respuesta muy ambigua, debido a que, yéndonos con la cuestión de los programas, últimamente tengo bastante pegado. O sea, ya antes, cuando comencé en el medio de la radio, lo escuchaba de manera como hábito, como hobby, por el simple hecho de que soy un fanático total de la música de los 80, ya sea en inglés y en español. Eso lo dejo evidenciado muchísimo en varias cosas a través de mis redes sociales o a través de mis producciones. Pero ahora analizo también el estilo de animar o de llevar un programa de Jesús Leandro. También tomo bastante influencia de la manera de hablar, o sea, calmada, totalmente serena, de Polo Troconis, la Polo Music. Son programas que van más que todo dedicados a la música en inglés y que por los momentos realmente ha tenido aquí aceptación con el público. Creo que es por lo diferente, eso es lo que veníamos hablando anteriormente. Aquí no voy a decir que considero que hacía falta un programa que tratara con esa música, pero sí puedo decir que refrescó, porque por algo ha tenido tanta aceptación. Ahora bien, materia de podcast, parece raro, pero al momento de yo producir no me fijo netamente en lo musical ni en la idea, sino en cómo relacionar un tema con otro. Entonces logro consumir muchísimo tipo de contenido humorístico. Los podcasts que más visito son Escuela de Nada, hecho también por venezolanos. Entre Grados también es un podcast de entrevistas con un concepto totalmente diferente. Y ya yéndonos a la cuestión musical, los shows de Molusco, podcast de Chente, y por último, pero no menos importante, y creo que es de la persona que más influencia ha tomado para terminar de enamorarme del mundo de la música, los videos del Chombo. Te lo dijo el Chombo, sí. Oye, él me lo recomendó. En ese momento no lo conocía tanto, hace como año y medio, porque estaba en otra onda y de verdad que, bueno, referencia obligada. Pienso que, y viene de la radio, ¿no? Todos los que mencioné vienen de la radio. Vienen de la radio. Bueno, Julito, exactamente como me lo imaginaba, ha sido este podcast. Gracias. Con nuestro amigo Julito Petit. Puedes decirnos, bueno,
redes sociales, dónde estás activo, tus programas de radio, lo que estás haciendo, pues estás haciendo radio en la región para que lo promociones, pues para que la gente esté atenta. ¿Y qué otro proyecto tienes en mente? Bueno, las cuestiones de los proyectos son un poco delicadas. No me gusta como que hablar de los proyectos. Él no quiere decirlo, lo quiere tener. Está bien. Eso es parte de esas son las estrategias de Bad Bunny. Claro, nadie sabe y de repente aparece el tipo y todo el mundo, wow. Bueno, ya saben la influencia. Ajá, cuéntame entonces lo que me puedes decir. Realmente es una influencia muy clara por esa parte. Confío mucho en las vibras, las cosas que transmiten las personas. Y sin embargo, ahorita estoy trabajando en un proyecto tanto audiovisual como radial. Y no es que voy a salir con la sorpresa ni nada por el estilo, sino que cuando termine de cristalizar la idea, iré como que soltando algunas flechas por ahí para que se vaya creando como una experiencia. Soy fiel creyente que las cosas que haces realmente no son las cosas que haces, sino cómo las haces. O sea, el hecho de que alguna persona se identifique con alguna historia loca que subo a través de mis cuentas, me parece muchísimo que habla bien de las cosas que yo estoy haciendo y que muy poco o nada tienen que ver con mi trabajo de la radio. Sin embargo, son cosas que se complementan. Pueden conseguirme en todas las redes sociales, ya también estarán apareciendo por ahí en la pantalla, @Julio Villano, al final con .o. Eso forma parte de las cosas que a mí me llamó la atención eso de villano, ¿no? Pero bueno, forma parte de lo que viene por ahí. Forma parte de lo que viene por ahí. Ya estoy buscando la manera de rescatar de una manera muy digitalizada, muy adaptada a estos tiempos, cosas que tengan que ver muchísimo, o sea, las influencias de tiempos de antaño. Es una cuestión que está sucediendo en todo el mundo. Sin embargo, me gustaría ser el pionero de realizarlo por estas zonas. Actualmente me encuentro trabajando en Pachanga 91.5 FM los días sábados, en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía, con un programa titulado Julio César en concierto. Tiene como eslogan puros clásicos en vivo, le damos prioridad a la música anglosajona, también tenemos por ahí temas del pop venezolano y contamos historia con música a través de la música. Así mismo. Eso viene producto de su padre también, que tiene esas ideas interesantes e importantes. Bueno, esa fue la entrevista con nuestro amigo Julito Petit, Julito Villano. ¿Cómo es? @Julio Villano. Julio Villano. Eso va a estar dando de qué hablar, ya saben. Atentos entonces, síganlo. Él es un poco loco, pero eso es parte de la nueva generación. Claro que uno no está acostumbrado, pero yo ya después que vi a Bad Bunny ya entendí por qué el estilo de este tipo. Claro, porque la influencia, hay que adaptarse. Este mundo ahora es más integral, ¿verdad? Ahora no solo basta con hacer una sola cosa, hay que tener estrategia. Yo pienso que eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Y lo más seguro es que esas estrategias influyan positivamente en el gremio de la comunicación. Yo le llamo la comunicación porque todo esto está relacionado. Y bueno, la mayor de las suertes y éxitos en todos tus proyectos. Y espero que no sea el primero, sino cada vez que tengas la oportunidad y quieras decir algo, quieras aportar algo, quieras debatir, quieras expresarte, bueno, la estación libre va a estar abierta para ti. No, bueno, me encanta muchísimo la idea de los debates. Soy una persona que siempre tiene como que la posición, la postura clara acerca de algunos temas de interés. Y gracias por la invitación, realmente fue como estimulante poder expresar todas las cosas que tenía que haber comentado en algún momento. Además que, de igual forma, espero que alguna persona que tenga mi edad o indiferentemente la edad que tenga, se inspire de algunas de las cosas que dije y se arriesgue a este mundo o a algún trabajo o algún sueño que desea cumplir. O sea, que quiero terminar ya esto afuera. O sea, esto va a salir, pero esto es una pregunta. ¿Tú crees que el mundo musical venezolano se ha quedado como en el aparato, verdad? En vez de entender, en estos días vi una entrevista de Servando y Florentino, una entrevista vieja, pero Servando coqueteó con la idea de que tengo ganas de lanzarme algo diferente, así la gente me critique. ¿Sabes que yo soy conocido por la salsa, no? Sería interesante que Servando y Florentino, por ser siempre, ¿sabes? Por toda la fuerza que tienen, ¿no? Se atrevieran a hacer algo diferente. ¿Tú crees que está por allí por explotar que los venezolanos también arriesguen? Bueno, eso es una pregunta que tendría que haber realizado. Eso es una pregunta que se tendría que haber realizado tiempo antes. Está sucediendo.
Mira, hay muchas colaboraciones de artistas venezolanos con artistas puertorriqueños o mexicanos. Recientemente también me enteré que una productora que tenía tiempo escuchándola, una DJ, se llama Arca, me enteré recientemente que era venezolana y que ya ha trabajado con Kanye West, Madonna, Lady Gaga, con muchos artistas de renombre mundial. También, bueno, tomo en consideración que ahora los primeros también hicieron trabajos influenciados con la música urbana, fusionándolas con la salsa, el house, que también está por ahí funcionando durísimo. Hay venezolanos trabajando con el Afrobeat, también está el Afro House. Hay una etapa de diversificación, sin embargo, lo que yo considero que haga falta es que termine la explotación de esas propuestas venezolanas para que los tiempos recientes se parezcan muchísimo más a los tiempos de antaño. Hay que tomar en cuenta que hay muchas producciones de artistas de renombre, Mecano, Willy Colón, Rubén Blades, Héctor Lavoe, fueron hechas en Venezuela. Y estoy 70% seguro. Falta un tema, dos temas, 3 producciones que terminen de darme esa seguridad total para llegar al 100%. Como dirían mis amigos que hacen esto en la estación, like para segunda parte. No, vale. Estoy seguro que no va a ser la primera conversación que voy a tener con Julito Petit. Me quedaron muchas cosas por hablar, nos quedaron muchas cosas por hablar. De lo que dijiste me nacieron muchas preguntas, pero sé que llegaríamos a hacer eso de los primeros podcasts que duran 1 hora y pico. Yo pienso que esto se va a realizar en varias partes, pero estoy seguro que lo vamos a hacer. Muchas gracias, Julito, por estar aquí. Y bueno, las puertas están abiertas para la próxima ocasión que quieras venir. @JulioVillano. Así mismo. @JulioVillano. Y si lo ven pintado con el cabello de distintos colores, eso es parte del estilo que se trae Síganlo porque está metido en las redes sociales. Ese va a explotar. Tiene la estrategia, ella la tiene en la estrategia. Lo que pasa es que la están sacando así en gotas. Bueno, muchas gracias, Julito. Gracias. Consejo, sean irreverentes. Me lo agradecerán luego.